Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tutorial que varios de ustedes me solicitaron por correo electrónico y es cómo hacer el análisis de las oraciones compuestas adjetivas sustantivadas. En realidad es un tema que sí genera un poco de problema porque son oraciones que, además de ser compuestas, y eso ya de por sí complejiza la oración, tienen la característica de que hacen alusión a un referente que ha sido quitado de la oración. Entonces esto a veces nos genera un poquito de problema. Así que vamos a ver a través de ejemplos cómo se analizan las oraciones compuestas adjetivas sustantivadas, que son de hecho oraciones que normalmente iban a tener la función de actuar como un adjetivo, pero que pasaron por un proceso de sustantivación. Eso lo vamos a ver poquito a poco para que al final quede bastante claro. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y recuerda también que cuando compartes mis videos con tus amigos y familiares, de esa manera también me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido totalmente gratis, que es el objetivo de este proyecto educativo. Entonces vamos a comenzar un poco hablando de qué cosa es la sustantivación. Son oraciones subordinadas adjetivas que han pasado por un proceso de sustantivación. Esas son las subordinadas adjetivas sustantivadas. Y es como si se hubieran convertido en subordinadas sustantivas. Aunque hay una esencia de adjetivo dentro de la oración, esta ha sufrido un proceso que hace que adquiera comportamientos de nombre. Esta es la definición que da la RAE sobre sustantivar, o sea, ¿qué es sustantivación? Los pronombres relativos que normalmente se usan en las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas son el que, la que, lo que, los que, las que, quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Yo tengo un video en mi canal solo de los pronombres relativos, pero lo importante que deben tener presente en este momento es que una de las características de las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas es la presencia de un pronombre relativo, que son esos pronombres que hacen alusión a un antecedente. El problema que pasa en estas oraciones es que el antecedente se quita. Entonces debería ir el antecedente, pero como ya ha sido mencionado o ya lo conoce tanto el emisor como el receptor, lo quitamos. Y al quitarlo, automáticamente eso nos debe alertar porque quiere decir que esto es una oración adjetiva que ha pasado por un proceso de sustantivación. No es tan difícil, vamos a verlo aquí. En la estructura de una oración de este tipo, siempre vamos a encontrar un pronombre relativo que ha perdido el antecedente y por eso es que se ha sustantivado. Si no pierde el antecedente, no se ha sustantivado. Se ha sustantivado porque al perder el antecedente, obviamente, ese antecedente es como si pasara a ser el sujeto de la oración. El antecedente ha desaparecido y queda completamente implícito, porque emisor y receptor lo sobreentiende. Los tipos de nexos casi siempre es quién, quiénes, determinante no eliminable, más que, el que, la que, lo que. Esta estructura se puede sustituir por la persona o las personas que, y esta es una manera de probar que realmente se sustantivó, o sea, que está actuando como si fuera un sustantivo. ¿Por qué? Porque ha perdido el antecedente. Y bueno, otros nexos, como les decía, puede ser cuánto, cuántos, cuántas. Ahora, otra cosa importante, los pronombres relativos dentro de estas oraciones pueden tener una doble función, en forma de nexo y como sujeto o complemento directo dentro de la oración sustantivada. Si queremos encontrar la función de toda la oración subordinada, vamos a sustituir por un pronombre demostrativo neutro, que recuerden que son esto, eso, aquello, o por un pronombre tónico de matiz neutro, ello o ellos. De esta forma, la oración, entonces, de este tipo puede funcionar o como complemento directo, o como sujeto, o como régimen verbal, o como complemento agente, o como complemento circunstancial, como vamos a ver aquí. Vean ustedes una oración normal, la oración subordinada adjetiva de complemento del nombre.
Hoy me pondré los pantalones que son negros. Si ustedes se fijan aquí que son negros, es obviamente la oración subordinada que tiene el nexo que. Ese pronombre relativo está haciendo alusión a un antecedente que está en la oración, que es los pantalones. Quiere decir que aquí no habría un proceso de sustantivación, porque tengo el pronombre relativo que está haciendo alusión a los pantalones. Pero si en vez de eso yo dijera, hoy me pondré los que son negros, ahí sí se está pasando por un proceso de sustantivación, porque si se fijan, el pronombre relativo está haciendo alusión a un antecedente, pero el antecedente lo quitamos. ¿A qué hace alusión que? ¿Qué cosas son negros? Los pantalones. Entonces quitamos los pantalones y de esa manera formamos una oración subordinada, adjetiva, sustantivada. Obviamente es una oración subordinada porque hay dos verbos dentro de la oración, poner y el verbo ser, que recuerden que las oraciones subordinadas, adjetivas, sustantivadas son oraciones que tienen dos verbos porque son oraciones compuestas. Pero la diferencia es que aquí el sujeto ha pasado por un proceso, o el adjetivo, un proceso de sustantivación. Y al pasar por ese sujeto de sustantivación, al quitar nosotros el antecedente, es que se forma este tipo de oración que al analizarlo nos puede complicar porque un poco nos confunde. Por ejemplo, el alumno que no presta atención incomoda. En este caso, esto es una oración subordinada, adjetiva, de complemento del nombre. O sea, es la oración normal, la oración compuesta normal. Pero si yo quito el alumno, que es el antecedente, y la oración quedara el que no presta atención incomoda, obviamente aquí sí estaría sustantivando el adjetivo. Entonces, el pronombre relativo pierde su antecedente, que en este caso es alumno, y por tanto es sustituible por la persona, que es el truquito que les decía antes. Si yo puedo sustituirlo por la persona que no presta atención estorba, entonces estaré ante una oración de este tipo. Es decir, ante una oración subordinada, adjetiva, sustantivada, donde lo que ha pasado es que al perderse ese antecedente, inmediatamente que no prestas atención se ha sustantivado. O por ejemplo, aquí, mi escultura es la que ganó el premio. En este caso, si ustedes se fijan aquí, yo tengo la oración subordinada que es que ganó el premio. Veamos si lo podemos sustituir. Mi escultura es aquella la cual ganó el premio. Se puede sustituir por es aquella la cual. Por tanto, es una oración adjetiva sustantivada. Porque yo también puedo decir mi escultura es aquella o mi escultura es esta. Entonces siempre se forma una oración adjetiva sustantivada, en este caso de atributo, porque está acompañando a un verbo copulativo. Ahora aquí, ¿cuántos lo vieron? Lo saludaron. En este caso, ¿cuántos? Es sustituible por todos los que lo vieron. Entonces, quiere decir que toda la oración va a funcionar como si fuera un sujeto. Esto es importante porque a veces nosotros queremos saber cuál es la función que tienen este tipo de oraciones dentro de la estructura. O por ejemplo, ellas irán al cine con los que conocieron en el bar. Esto es una oración subordinada adjetiva sustantivada de circunstancial de compañía, porque podemos hacer la sustitución. Ellas irán al cine con las personas que conocieron en el bar. Quiere decir que aquí en esta oración se ha perdido el antecedente. Ellas irán al cine con los que conocieron en el bar. Ven, se ha perdido el antecedente, que son las personas que ellas conocieron. Entonces, por eso es que yo sé que esto es una oración de este tipo. Ahora, ¿qué pasos yo tengo que seguir para analizar la oración subordinada adjetiva sustantivada e identificar la función que tenga la oración? Bueno, primero leer la oración y entender la oración, porque recordemos que aquí estamos hablando de una oración que está cambiando, o sea, aunque está usando un pronombre relativo, no tiene antecedente. Entonces hay que leer y entender la oración. Hay que subrayar los verbos. Como estas son oraciones compuestas, no puede pasar que solo existe un verbo, tiene que haber dos verbos.
Hay que identificar los nexos relativos, que siempre son los pronombres relativos. Hay que delimitar las oraciones y hay que analizar las proposiciones que nosotros encontramos. Las proposiciones son las diferentes oraciones que están dentro de la oración compuesta. Por ejemplo, ¿cuántos investigaron el enigma fracasaron? En este caso es una oración compuesta porque hay dos verbos, investigar y fracasar. Aquí hay un nexo relativo sin antecedente. Por tanto, es una oración subordinada adjetiva sustantivada de sujeto. Vean ustedes, ¿cuántos investigaron en el enigma fracasaron? Tenemos aquí un pronombre relativo que ha perdido el antecedente y que además tiene la función de sujeto. ¿Por qué lo menciona? Porque si ustedes están viendo la oración compuesta ya en la universidad, los profesores le van a pedir que identifiquen qué función tiene la oración. Entonces, por eso es que lo estoy explicando. Ahora, vean aquí algunos ejemplos de la función de la oración adjetiva sustantivada. El que pinta es mi hermano. Obviamente, la oración aquí, adjetiva sustantivada, es que pinta. ¿Qué función tiene que pinta dentro de la oración? Sujeto. El que pinta es mi hermano. Él es mi hermano. O sea, que pinta tiene la función de sujeto. Ahora, en el segundo caso, él encontró lo que buscaba. Aquí, la función de la oración subordinada es de complemento directo. Porque ¿qué encontró? Lo que buscaba. Entonces vean ustedes que buscaba, que es la oración adjetiva sustantivada, tiene la función de complemento directo. O por ejemplo, el padre abrió a los que llamaban. En este caso tiene función de sujeto. ¿Por qué? Porque abrió a quienes, a los que llamaban, a ellos. Vean ustedes, la oración sustantivada aquí, adjetiva sustantivada, tiene función de sujeto. Juan fue quien viajó. Quien viajó es la oración sustantivada. ¿Y qué función tiene? Sujeto. Juan fue el que viajó. Entonces tiene la función de sujeto dentro de la oración. Lo hizo con lo que te dije. ¿Con qué lo hizo? Con lo que te dije. Por tanto, aquí que te dije es la oración adjetiva sustantivada. ¿Y qué función tiene? De complemento directo. Y por último, se habló de lo que ocurría en la calle. En este caso, que ocurría en la calle es obviamente la oración adjetiva sustantivada. ¿Y qué función tiene? Tiene función de sujeto. Aquí otro ejemplo. La casa fue construida por los que envió. En este caso, que envió es la oración compuesta, obviamente la preposición 2. ¿Y qué función tiene de complemento directo? Porque en este caso, si se fijan, cuando yo digo la casa fue construida por los que envió, estoy formando la voz pasiva. Quiere decir que por los que envió es el sujeto. O sea, ellos construyeron la casa fue construida por los que envió. Entonces, función de complemento directo. Me siento cerca de quienes sufren. En este caso, quienes sufren tiene función de sujeto. ¿De quién me siento cerca? De las personas que sufren. Entonces, quienes sufren, que es la oración sustantivada que tiene el pronombre relativo que ha perdido el antecedente, tiene función de sujeto. O en este otro caso, estaba harta de los que siempre llegaban tarde. Aquí hay función de sujeto. ¿De qué estaba harto? De los que siempre llegaban tarde, de ellos. Entonces quiere decir que la oración aquí tiene función de sujeto. Bueno, y espero que te haya quedado claro. Te voy a dejar este material en el link de la descripción para que lo descargues y practiques un poco las oraciones adjetivas sustantivadas. Es un tema de práctica. Recuerda siempre que si encuentras un pronombre relativo que ha perdido el antecedente, casi siempre será una oración sustantiva, adjetiva sustantivada. Bueno, y si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y recuerda que me puedes proponer nuevos temas en la casilla de los comentarios. Bye bye.